Es un privilegio volver a estar aquí entre ustedes. Hace tiempo que no nos veíamos, estamos trabajando en Guanabacoa, pero siempre es bueno volver a la casa, ¿no? Y nos sentimos muy bien por estar aquí. Les invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 3, que es el capítulo que corresponde a la mañana de hoy. Vamos a comenzar con el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 11. Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyéndolo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y vamos a parar ahí. En su libro Iglesia Centrada, Tim Keller señala que el tema de la gracia de Dios es el hilo conductor de toda la Biblia. Repito esto. El tema de la gracia de Dios es el hilo conductor de toda la Biblia. No podemos entender correctamente la Escritura si no tenemos esto en cuenta. Muchas veces pensamos que nosotros recibimos la salvación por gracia y luego todo depende de nuestro esfuerzo. Pero esto no es así, como se ha dicho aquí hasta la saciedad. En el versículo 1 de nuestro pasaje, y voy a usar la Nueva Traducción Viviente que nos da una mejor comprensión del texto, vemos a un Pablo maravillado al considerar una salvación tan grande. Él comienza diciendo: cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, cuando pienso en todo esto, todo lo que se ha dicho en los capítulos anteriores, capítulo 1 y capítulo 2, acerca de la salvación por la gracia y la implicación que esta salvación tiene en nuestras vidas, hacen que el apóstol Pablo se detenga y aclare ahora a los efesios y también a nosotros que el ministerio cristiano es también un regalo, un don que Dios nos da sin merecerlo. Pablo hace un alto, dice: ya hemos considerado una salvación muy grande que es por la gracia de Dios y lo que esto implica para nuestra vida también por la gracia de Dios. Pero quiero que ustedes sepan que mi ministerio es también un don que Dios me ha dado por su gracia. Dice el versículo 2:
cuando él empieza a aclarar que también el ministerio cristiano es un regalo de Dios para nosotros. A propósito, doy por sentado, dice la Nueva Traducción Viviente, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Es decir, esto no fue algo que yo hice por mi cuenta, dice Pablo, o por mi propia decisión, una idea maravillosa que se me ocurrió, sino que Dios me lo encargó. Versículo 3, tal como les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Versículo 7, por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Versículo 8, aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Y versículo 9, fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El apóstol Pablo usa una serie de frases para dar a entender que su servicio cristiano como apóstol de Jesucristo es como la salvación, algo que recibió como un regalo de Dios. No algo que él se ganó o algo que él consiguió, sino que esto también viene como parte de la gracia de Dios para nosotros. Mira las frases que él usa para demostrar esto. Versículo 2, Dios se lo encargó. Dios me encargó. Versículo 3, Dios me reveló su maravilloso plan. Dios se lo reveló a él. Versículo 7, Dios le dio el privilegio de servirlo por su gracia y su gran poder. Versículo 9, Dios lo eligió para explicarles a todos su misterioso plan. En su libro, y de paso se los estoy recomendando, en su libro El precio de la gracia, del pastor y teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer, él dice que nadie puede llamarse a sí mismo para seguir a Cristo. Nadie puede llamarse a sí mismo para seguir a Cristo, ya que esto es algo que le corresponde solo a Él, el llamarnos a nosotros. Y si ustedes se fijan en el versículo 8, Pablo recalca la necesidad de este llamamiento divino al considerar su antigua vida. Mira lo que dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Verdad? Si nosotros recordamos otras declaraciones como estas que Pablo ha hecho en la Escritura, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 9, él dice que es el más insignificante de los apóstoles y que no es digno de ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia de Dios. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 13, él declara que perseguía a la iglesia con violencia y que hizo todo lo posible para destruirla. Por otro lado, en Hechos 7, ustedes recordarán cuando fue apedreado el diácono Esteban, el joven Saulo en aquel entonces guardó las ropas de los que asesinaron al diácono. Nadie que sea sincero consigo mismo puede creer que sirve a Cristo en base a su talento, santidad o inteligencia. Nadie que sea sincero consigo mismo puede hacer eso. Pues si somos sinceros, sabemos que como Pablo también dijo en otro lugar, somos lo que somos por la gracia de Dios. No solo somos salvos por su gracia, sino que también si le servimos es por su gracia. Así que no debemos creer, por un lado, que los que subimos aquí arriba somos perfectos o personas con un pasado lindo y maravilloso. Un grupo de elegidos que son sabios y santos. No. Si estamos aquí es porque Dios en su gracia, como enseña Pablo, nos llamó
para servir a su iglesia. Y note que digo para servir, no para mandarla, no para darle palo, ¿verdad? No para enseñorearnos de ella, sino para servirla, para ser siervos de su iglesia. Ese es el regalo de la gracia de Dios para nosotros. Es un regalo de su parte, pues como veremos más adelante, hay un propósito divino más allá de nosotros mismos en este llamado. Pero por otro lado, no quiero que nadie de los que están del lado de allá crea que no puede servir a Dios, ¿verdad? Porque no se trata de quién tú has sido antes, ni aún de quién eres ahora, sino de Dios y de su gracia y de lo que Él quiere hacer a través de ti. Así que nadie se sienta menospreciado, que nadie diga, no, yo no puedo, porque es que yo, como oímos por ahí en algunos contextos, no cualifico. No, aquí no cualifica a nadie. Es Dios en su gracia, que sin cualificar nos lo regala. Porque el único cualificado verdaderamente es el Señor Jesucristo. Debemos entender que el llamamiento cristiano nos es hecho porque, en segundo lugar, Dios tiene un plan para su pueblo. Versículos 4 al 6. Dice Pablo, cuando lean esto, ustedes están escuchándolo, cuando lean esto, entenderán la percepción que tengo del plan acerca de Cristo. Dios no se reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Escucha esto. Que tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos, judíos y gentiles, forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. No sé cuántos aquí han soñado alguna vez con recibir una herencia de un abuelo o un bisabuelo español que aparezca por ahí. ¿Alguno ha soñado con eso? ¿Conoces a alguien? Quizás. No levante la mano. De hecho, por estos días hemos recibido la agradable noticia de que ya los nietos de los españoles pueden solicitar la ciudadanía de ese país. Y en cierto modo eso es un tipo de herencia que uno recibe. ¿Por qué? Porque nos permite acceder a oportunidades que antes no teníamos. ¿Ok? Y eso está perfecto. Pero seguro que algunos de ustedes, yo veo que se están riendo, también ha soñado o ha conocido a alguien que le gustaría recibir una herencia en metálico, ¿verdad? En cash, en bienes. Y esto no es malo, tampoco. Pero, la verdad es que cualquier herencia que recibamos en este mundo tiene al menos dos debilidades. En primer lugar, ninguna herencia que recibamos en este mundo durará para siempre. ¿No es cierto? Piénsalo. No durará para siempre nada, absolutamente, escuchen esto, nada, absolutamente nada que recibamos en este mundo, en Cuba o fuera de Cuba, nada durará por siempre. Como mucho durará, si lo estiramos mucho, durará para nosotros hasta el día de nuestra muerte. Ahí sí se te acabó la herencia, ¿sí o no? Por eso oímos por ahí, dice, ¿qué quiere? Que lo entierren con el dinero. Pues como dice 1 Timoteo 6:7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de él. La segunda debilidad de una herencia es que la podemos perder antes de morir por diferentes motivos. Por ejemplo,
el banco donde la guardamos puede quebrar y todo el dinero desaparecer. No sé si algunos recuerdan el corralito en Argentina, ¿se acuerdan? Hace unas décadas atrás, cuando los argentinos fueron por la mañana a sacar dinero, no había dinero y se arruinaron. O cuando cayó Wall Street, principios de este siglo, y la gente hasta se suicidó porque perdieron todo. Es decir, se puede perder o también la podemos perder al gastarla rápidamente y quedarnos peor que como estábamos antes de recibirla. Yo sé que esto le suena. La parábola del hijo pródigo habla de esto. Un joven que recibe la herencia de su padre, la gasta rápidamente y cuando termina está peor que antes de tener la herencia. ¡Qué locura! Pero esto puede suceder. Ahora bien, en estos versículos el apóstol Pablo nos habla de un misterioso plan que Dios tiene para nosotros y nos dice que este plan consiste en dos temas fundamentales. El primero de ellos se trata de nuestra inclusión en el pueblo de Dios por medio de la fe en el Evangelio. Esto es parte del misterioso plan de Dios. Nosotros podemos ser incluidos en el pueblo de Dios si creemos en el Evangelio, en la buena noticia de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y para traer sentido y esperanza a nuestra vida. Antes nosotros nos encontramos separados de Dios y ahora, si creemos en Cristo Jesús, somos hechos sus hijos. En un mundo donde se habla tanto, seguro que ustedes lo han oído hasta la saciedad, en un mundo donde se habla tanto de inclusión e igualdad, pero cada vez hay menos inclusión y más desigualdad, Cristo Jesús rompe todo muro de división entre los seres humanos por causa de sexo, raza, condición geográfica o condición social y llama a todos a venir a Él. Todos en Cristo podemos gozar de igualdad. Si estamos en Cristo aquí, todos somos igualitos delante de Dios. En Cristo gozamos de igualdad porque Él nos permite o nos concede el derecho de ser llamados hijos de Dios y por tanto ser parte de su familia. Ahí Él nos mete a todos. Si creemos en el Evangelio, no hay programa político o social en este mundo que haya sido jamás tan abarcador e inclusivo como el programa de Cristo. No hay, pues Él mismo cargó con nuestras diferencias en la cruz del Calvario. Aquello que nosotros no podíamos solucionar, Él lo llevó en la cruz y esa fue parte de su agonía y su sufrimiento, nuestras diferencias irreconciliables, para que ahora podamos habitar juntos como un solo pueblo en Cristo. Esa es la primera parte de su plan. Nos llama a entrar en su familia. Nos concede el privilegio de entrar en su familia. Estoy hablando de la familia de Dios, el Rey del universo. No de la familia de Felipe VI, sino del Rey. El segundo tema de este plan misterioso de Dios tiene que ver con una herencia. Fíjate ahí, versículo 5. En esta sesión se nos llama coherederos de Cristo, llamados por gracia a heredar. Escucha esto, mira la herencia que tiene para nosotros. Nosotros andamos detrás de una herencia aquí, pero mira la de Cristo. Llamados por gracia a heredar las riquezas y las promesas de las que gozan los hijos de Dios. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 4, aclara que esta no es una herencia como las que hemos mencionado antes. Las de ahí
frente al malecón, a la entrada del túnel. No. Esta es una herencia que dice Pedro, capítulo 1, versículo 4, 1 Pedro, no tiene precio. Está reservada, como una mesa en un restaurante, está reservada en los cielos para nosotros. Es pura, no tiene manchas, no puede cambiar ni deteriorarse, como las otras herencias. Y añade que por la fe que tenemos en Cristo, Dios nos protegerá con su poder hasta que recibamos esta herencia completamente. No hay chance para perderla. No hay nada que pueda hacer que perdamos esta herencia. Pero tú te preguntarás, ¿y cuál es la herencia? Tú me estás hablando de la herencia, y la herencia, y la herencia, y la herencia. Y mira, vamos a dejar que el profeta Daniel nos diga cuál es esta herencia. Me encanta la manera que lo dice él. Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14 y 18. Escucha esto, muchos siglos antes de la primera venida del Señor, el profeta Daniel ve nuestro futuro en su segunda venida. Mira lo que está haciendo Daniel. Antes que Cristo viniera por primera vez, en esta visión, él ve el futuro de nosotros en la segunda venida de Cristo. Y dice así. Mientras continuó, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Mientras continuó mi visión esa noche, escuchen esto, y seguro que les va a sonar del Nuevo Testamento. Mientras que continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Y aquí entramos nosotros. Al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre. ¿Tú sabes cuál es la herencia que Dios nos tiene preparadas en Cristo? Todo es nuestro. Dice Pablo en otro lugar. Todo es nuestro porque Dios ha dado en herencia a Cristo todas las cosas. Y le ha dado todo dominio, poder y autoridad sobre ellas. Y ahora que Él nos hace coherederos de Cristo, ¿sabe qué quiere decir? Que nosotros también reinaremos con Él. Nosotros reinaremos con Él y disfrutaremos de los privilegios de ser hijos de un rey por siempre, jamás. Por toda la eternidad. Y esto no es algo que está muy lejos. Esto es algo de lo que podemos disfrutar desde ya. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado y ya está entre nosotros. Estamos en el anticipo, estamos en el tráiler de esta visión de Daniel. Sí, este es el tráiler. Este es el tráiler. En lo que nos preparamos para recibirla completamente. Por último, vamos a ver el propósito de este plan de Dios. Versículos 10 y 11. Dice el apóstol, el propósito de Dios con todo esto, lo que hemos visto desde el principio, ¿verdad? Fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si hasta ahora nos hemos maravillado un poco con toda esta información, ahora hay que agarrarse duro de la silla
pues el final de esta sesión es más glorioso aún de todo lo que hemos visto. No sé si notaron que varias veces, y ahí estaba puesto, que Pablo dice que el plan de Dios es un misterio. En ese texto dice varias veces que el plan de Dios es un misterio. ¿Y de qué se trata ese misterio? El versículo 10 nos da la respuesta. El propósito de Dios con todo esto, con todo este plan misterioso, fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Lo que Dios quiere con nosotros, el propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la tierra, ministrando por gracia, porque ese es el tema, es exhibir en el cielo, proyectar en el cielo, delante de sus ángeles y de todos los seres celestiales, su gran sabiduría al haber diseñado un plan de salvación tan grande y perfecto, llevado a cabo por Jesucristo, dándole a las mismas personas que salvó por gracia, la gracia para anunciarlo en todo el mundo. Un trabalengua. Lo que Dios quiere con nosotros es que en el cielo se proyecte esta película. Que los ángeles y el ejército celestial vea lo que los redimidos de Cristo están haciendo por su gracia. Y ellos digan, ¿qué clase de plan? A nosotros no se nos hubiera ocurrido. ¿Cómo es posible que tú uses para anunciar tu gran propósito a gente que no sirve para nada? A gente que tú rescataste de la basura. ¿Cómo es posible eso? Una tarea tan preciosa como es proclamar su perfecto plan en Cristo debería ser cosa de ángeles. Pero Dios nos llama a nosotros, por su gracia, hombres y mujeres de toda raza, nación, condición política, económica, social, lo que tú quieras, para que seamos sus embajadores en este mundo. Al ver esto, como dice Pedro también, en su primera carta, capítulo 1, todo es tan maravilloso, dice Pedro. Todo este plan divino es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Reina Valera dice, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Y quizás no nos detenemos nunca a pensar en esto. Los ángeles quisieran estar en nuestro lugar. Ellos quisieran venir y anunciar la salvación. Ellos quisieran venir y predicar el evangelio. Pero Dios dijo, no, eso se lo voy a dar a los mismos que yo salve, para que ellos lo hagan. Y para que así mi gloria sea mayor. Este plan de Dios es una puesta en escena. No sé cuántos aquí les gusta el teatro. Este plan de Dios es como una puesta en escena para el cielo, con todos nosotros como actores, representando la gran obra de Dios. Eso es lo que está pasando. Esto es una gran obra y los actores somos nosotros. Y los que están sentados en el ejército celestial mirando, diciendo, ¿qué cosa es esto? ¿Cómo tú puedes hacer esto, Dios mío? ¿Cómo tú puedes salvar por una cruz a pecadores y después usarlos para que ellos proclamen tu obra? Dios, solamente Dios. Por eso dice Pablo que hay un misterio en todo esto que nunca podremos comprender del todo. Nadie podrá comprender nunca jamás completamente toda la obra de Dios. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Cómo es posible que Dios me haya amado? Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, nos surgen esas preguntas. ¿Cómo es posible que Dios me haya amado? ¿Cómo es posible que Dios haya enviado a Cristo para buscarme? ¿Cómo es posible que Cristo me encargue
a mí para proclamar su mensaje. ¿Y cómo es posible que Cristo me haga coheredero de su propia herencia? Es un misterio, dice Pablo, pero es un maravilloso misterio. En conclusión, todo esto que hemos visto esta mañana nos debe llevar a considerar nuestra realidad con los ojos del Evangelio, con los espejuelos del Evangelio. Debemos comenzar a crear en nosotros una cosmovisión, es decir, una manera de ver la vida desde una perspectiva cristiana, una manera de ver la realidad desde una perspectiva bíblica. Y miren, mis hermanos y amigos, cada uno de nosotros aquí presentes, y ahorita Pachi hablaba de la situación en la que vivimos, y cada uno de nosotros ha tenido momentos en los cuales se ha planteado su futuro, ¿verdad? ¿A que sí? Y hay algunos que se lo están planteando ahora. Todos hemos tenido estos momentos. Es una pregunta que todo ser humano, por ser humano, se tiene que hacer. Y en nuestro contexto, aquí ahora, donde vivimos, hay algunos que han dejado de pensar en el futuro. ¿Por qué? Porque el pesimismo les ha vencido y es perfectamente entendible. Otros se han resignado a aceptar la vida tal y como viene ante la supuesta imposibilidad de un mejor futuro para ellos. Pero hay otros que aún anhelan un mejor futuro y harán cualquier cosa para encontrar o para buscar ese mejor futuro. Y eso está bien. Pero, el mejor futuro que existe es el futuro de los cristianos. Ese es el mejor futuro que existe, pues es una realidad presente, ya que disfrutamos ser parte del reino de Dios y la gran familia de Dios aquí ahora, y como hemos escuchado, lo que nos espera. A un paso ya de alcanzarlo, a la vuelta de la esquina, es la herencia de Jesucristo, el Salvador del mundo. Eso es lo que nos está esperando allí, a la vuelta de la esquina. Nos están esperando para cobrar ese cheque. Lo que nos separa de eso es un hilo, porque podemos pasar a la eternidad en un abrir y cerrar de ojos. Y créanme, no hay herencia ni futuro mejor que esta herencia, porque esta herencia es insuperable. Pon la que tú quieras, esta la supera. Es por eso que la mística y poetisa española Teresa de Ávila pudo escribir estos versos con los cuales terminamos. Nada te turbe, nada te espante. En este mundo todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Que ese mismo Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos llene de la verdadera esperanza cristiana.